El otro tema, como ustedes lo señalaban, es la tenencia de la tierra, sobre qué territorio vamos a trabajar y de quién es el territorio. Y por otro lado, la palabra de los actores sociales. Yo creo que esa es la más importante, porque es mejor saber qué piensa la gente común y corriente, el que tiene una familia con 5 hectáreas, el que tiene media hectárea y le tocó un generador, el que tiene 50 hectáreas y le tocaron 50 generadores, en fin. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx. Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a hablar de algo lindo. Ay, al fin, algo muy, muy lindo. Se trata de la equinoterapia. Se puede trabajar con pacientes con algún tipo de discapacidad. No todos los niños con alguna discapacidad pueden ir a este servicio porque, por ejemplo, el mielomeningocele, que es un daño en la médula espinal y la columna vertebral y tal, bueno, la equinoterapia no le conviene. Sin embargo, hay otras discapacidades que pueden ser intelectuales o físicas, a quienes les viene muy bien estar en relación con los caballos. Están con nosotros Rocío Ávila Oronoz, coordinadora administrativa de Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica, Institución de Asistencia Privada, y Mary Díaz, fisioterapeuta de Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica, Institución de Asistencia Privada. ¿Cómo están, Rocío, Mary? Hola, muy bien. Estamos muy contentos de estar aquí y de tratar de dar difusión a nuestra institución. ¿A quiénes atienden, Mary? ¿Cuántas personas? Actualmente tenemos un padrón de aproximadamente 108 niños, entre los cuales tenemos niños con discapacidades motoras, discapacidades intelectuales, y pues les damos servicio a todos. También tenemos un convenio con el DIF y con un albergue de adultos mayores. Bueno, pues entonces quiere decir que no solamente niños, sino también adultos mayores, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando se trata de niños con discapacidad, ¿quiénes son candidatos a estar en relación con caballo como parte de su terapia física? Bueno, como candidatos principales son niños que tienen alguna discapacidad motora, como es el caso de la parálisis cerebral, el síndrome de Down en algunos casos, porque el síndrome de Down presenta en algunos casos una pequeña, no tiene equilibrio en las vértebras que están en la parte cervical. Entonces, al estar en el contacto con el caballo, el trote puede degenerar precisamente esa articulación que no está muy estable. Entonces no es candidato. No es candidato. En algunos casos con síndrome de Down se puede presentar esos casos, otros no. También, ¿y los que no tienen este problema en la pueden? Sí pueden participar en la equinoterapia. Y además les ayuda a fortalecer el tono muscular, porque tienen bajo tono muscular las personas con síndrome de Down. Exactamente. Lo que se busca la equinoterapia en los niños precisamente con síndrome de Down es aumentar el tono muscular, fortalecer el tronco, porque obviamente al no tener un tono muscular la fuerza no les permite poder utilizar el control de tronco,
tronco, el control de cuello y todas sus funciones motoras para que puedan pues, realizar una marcha de forma autónoma y eficaz. Y en el caso de parálisis cerebral, que al contrario hay espasticidad, ahí ¿cómo aplicas la relación con el caballo para bajar el tono muscular? De hecho, en la equinoterapia manejamos tres niveles o 3 etapas, que es la hipoterapia, que se divide en pasiva y activa. Entonces, en esa hipoterapia pasiva entran nuestros niños con PCI. Lo que se busca es simplemente con el paso del caballo y el calor que transmite el caballo, lograr una relajación en todo su cuerpo. ¿Y ellos los montas acostados sobre el caballo? La terapia dura aproximadamente media hora, que es lo que está reglamentado o lo que está aconsejado para que tenga un efecto el caballo. En esa media hora pues se hacen diferentes posiciones. Depende obviamente no todos los niños tienen como las mismas condiciones, entonces depende obviamente de cómo esté el niño para poder saber si se puede poner con las piernas abiertas o acostado o de lado, pero alrededor de la terapia, a lo largo de los 30 minutos se va cambiando de posición para ir relajando todo el cuerpo precisamente. ¿Es con silla o a lomo? Es con... A capela. Con mantillas. Con mantillas. Sí. Por el calor del caballo, que es lo que estás esperando que se transmita al precisamente cuerpo. no se usa la silla para aprovechar ese beneficio del caballo, que es el calor. ¿Y se sube un adulto con él, en este caso tú como terapeuta? Depende también de la discapacidad del niño y de las condiciones que esté el niño. Al inicio de cualquier terapia se usa un equinoterapeuta, que es el que nos va a dar como la información de cómo debe estar la postura, cómo debe estar ubicada las manos, los pies, la cabeza. Y ya dependiendo de cómo vaya evolucionando el niño, se puede bajar el equinoterapeuta y en el caballo queda solamente el niño. Ahora, en el caso de autismo o alguna otra discapacidad intelectual como síndrome de Down, ¿qué discapacidades pueden participar? ¿Motoras? No, intelectuales. Autismo, tenemos también el trastorno de hiperactividad, también personas que tienen problemas de drogadicción, alteraciones como trastornos de ansiedad. Y en el caso de los adultos mayores, ¿cómo haces para que monten un caballo? Tan solo subir al caballo es difícil. Sí, bueno, los adultos que nosotros manejamos en la institución precisamente tienen daño neurológico, entonces sí, al principio es un poco complicado que se familiaricen con el caballo, que puedan como crear un vínculo. Entonces al principio no se sube directamente, sino se empieza como a acariciar el caballo, a que hagan cepillado, a que lo cepillen, que estén como en contacto con el caballo. Ya cuando crean ese vínculo va a ser más fácil poderlos integrar a la terapia. Muy bien, Rocío, platícanos, ¿cómo lograron el vínculo con los asilos de ancianos a través del DIF estatal? Porque esta institución está en Metepec, Estado de México, entonces es el DIF local, ¿no? El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, con quien tú pudiste lograr este contacto. Bueno, con el albergue de Regalo de Amor, es un albergue que está en Coajimalpa. Y por medio de un contacto con una institución que es beneficiaria para nosotros. ¿Cuál? Bimbo, el grupo Bimbo. Ellos no es beneficiaria, es donante. No, donante, perdón. Ellos nos contactaron y entonces llevaron a las personas para que tuvieran como un día de esparcimiento. Y entonces en eso los subieron al caballo y todo, y entonces vieron que era muy bueno para las personas, incluso un muchacho que no hablaba, en ese momento estaban todos ahí regados por todos lados. Entonces en eso empezó a decir adiós, adiós. Y todos se acercaron, todos los hermanos que son los que los ayudan. Y entonces dijeron, es que no habla. Y entonces dijeron, wow, ve lo que hace el caballo simplemente con haberse subido, ¿no? Entonces, ¿este muchacho vivía en ese albergue? Sí, viven en ese albergue. En ese albergue solo existen personas que son abandonadas y con problemas mentales. Y hay de diferentes edades y también con síndrome. Hay muchachos con síndrome de Down. Ahí tienen que ser mayores de 18 años. Y entonces ellos van, obvio yo me imagino que tienen 50 o 60
personas en el albergue, pero solamente nos llevan a 30. Los que son más tranquilos, los que creen que van a poderse subir, porque hay veces que no se quieren subir, porque hay personas también que estuvieron en drogadicción y también van ahí al albergue. Y fue como nos pudimos vincular con ellos, con ese albergue. Y la verdad es hermoso ver cómo se alegran al ir simplemente a RIE, porque es el único lugar a donde van. No lo sacan a ningún lado más que a RIE. ¿Y van una vez a la semana? Y van una vez a la semana, los lunes. ¿Los 30 todos juntos? No, haz de cuenta que 10 llevan un lunes, 10 otro y 10 otros. Pero en sí son 30 los que van. O sea, les toca una vez al mes, más o menos. Sí, más o menos, sí. ¿Y los adultos mayores son de ese mismo albergue o de otro albergue? Sí, porque también ahí en ese albergue hay gente mayor. Hay gente muy mayor y a veces hasta nada más los llevan de paseo, que no se suben al caballo, porque hay personas que no están contraindicados subirse al caballo, pero ya nada más los llevan para pasear. ¿Cuántos caballos tienen? Tenemos 9. Oye, es enorme, muchísimo. 9 caballerizas. ¿Y quiénes les han donado los caballos? Tenemos 2 percherones que los donó Modelo, la cervecería Modelo. Bueno, puedes decir una cervecería sin decir el nombre. Una cervecería y los demás nosotros los hemos adquirido. Con donativos. Con donativos, sí. Sí, a nosotros nos apoya Montepiedad. ¿Cómo es la institución? ¿Es un campo abierto? ¿Es un...? Bueno, la institución está dentro de una privada. Es un espacio realmente pequeño para la cantidad de niños que atendemos. Entonces nosotros manejamos citas. Por horarios establecidos, los niños asisten a la terapia. No se atiende por orden de llegada ni nada, simplemente se les asigna un horario y en ese horario los niños asisten. Entonces, de las 9 de la mañana al mediodía tenemos 3 equinoterapeutas. Entonces, por hora vas a encontrar 6 personas. Cada media hora va cambiando, va asistiendo un niño nuevo. Pero en una cancha, en un campo, ¿cuántos kilómetros o cómo cuántos metros cuadrados serán? Ajá. Ha de ser como unos 500 metros cuadrados. Sí, y tenemos ahí las caballerizas, una pista como de, ¿qué serán? 200 metros cuadrados. ¿Y un caballerango tienen? Sí, tenemos caballerango y tenemos 3 equinoterapeutas. Qué bonito, y 9 caballos. Sí, y en la pista la tenemos cubierta con una malla, porque en Toluca es muy fuerte el sol, entonces tenemos una malla que reduce los rayos del sol, porque pues, y es el muy frío pesado. También, ¿no? ¿O no? Pues sí. El frío, Sí, porque Toluca es muy frío, Sí. es un lugar súper frío. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos al detalle con cuáles son las características de un caballo para que pueda ser utilizado como caballo de terapia. ¿Qué tal si nos platicas, Mary? Bueno, nosotros en la institución utilizamos más que todo caballos criollos, también belgas y percherones. Esas razas de caballos son las que generalmente nos sirven para dar equinoterapia. Los caballos no deben de tener aproximadamente una edad de 8 a 12 años para dar equinoterapia. No se pueden muy jóvenes porque obviamente pueden llegar a causar algún daño, porque están en etapa de crecimiento, se pueden poner como violentos a la hora de dar la equinoterapia. Entonces sí hay que tener precaución en ese aspecto. Entre 8 y 12 años de edad. 12 y 18 años. Entre 12 y 18 años de edad del caballo. Del caballo. Uh-huh. ¿Y la historia del caballo pudo haber sido un caballo de carrera o no? No, o sea, que sea un caballo que haya vivido ¿cómo durante esos 12 años? Antes de carrera, no. De carrera. No se puede. ¿Y para el trabajo de campo? No, porque obviamente están, ¿cómo se dice? Como criados de una forma que al entrar en otro ambiente completamente diferente lo desconocen. Entonces no se adaptan muy fácil a ese ambiente de estar en contacto con otras personas, de estar soportando peso de más de 2 personas. Entonces sí puede llegar a volverse muy violento el caballo. Te lo pregunto porque si alguien quiere donarte un caballo, ¿tú qué características le pedirías? Tiene que tener 12 años ese caballo, pero tiene que haber vivido ¿de qué manera? Bueno, pues lo que se recomienda es que haya vivido en un ambiente natural, ¿sí? Que no haya sido expuesto a cargas muy fuertes, porque el lomo del caballo es muy delicado. Entonces, lo que hemos visto es que el caballo, a medida que va soportando peso, tanto de personas como de carga o jalando cosas muy pesadas, sus músculos de la espalda se van deteriorando. Entonces, a la hora de dar una equinoterapia, pues sí tiene que soportar un peso tanto de niños como de adultos y no puede servir porque se enferma más rápido que un caballo que ha estado criado en un ambiente natural sin tanta como carga de peso. O sea, ¿que ha sido un caballo decorativo o ha ayudado al trabajo? No, realmente existen muchos caballos que no es precisamente decorativo, sino que lo usan para montar dentro de su terreno, no lo ponen a hacer como cargas de peso muy extensas o muy fuertes que permitan que su lomo se dañe. Eso es lo que nosotros buscamos, que el caballo esté como en las óptimas condiciones para que precisamente pueda dar una equinoterapia muy efectiva. Si nosotros recibimos un caballo que, no sé, tenga algún problema en un músculo del lomo, que no sé, que esté lesionado de su espalda, de su lomo, la información que le va a dar a nuestro niño de cómo debe ser la marcha va a ser una marcha antálgica o errónea. Entonces el niño va a quedar con ese patrón de marcha errónea en su cabeza y va a terminar caminando mal. Por eso nosotros buscamos que el caballo tenga unas condiciones óptimas para que a la hora de que nos transmita en el niño el impulso eléctrico de la marcha, pues pueda el niño crear ese patrón de marcha normal. Ahora, ¿dónde se estudia para equinoterapeuta? Bueno, actualmente no existe como una formación académica de la equinoterapia. La única es la equinoterapeuta, no sé. Edith Gross. ¿Cómo? Edith Gross es canadiense. Ajá. Y es como la creadora de la equinoterapia. Uh-huh. Y ella da cursos, ha venido aquí a México, incluso que ha venido a Metepec,
a dar cursos de equinoterapia, pero no está certificado, no hay una certificación en sí de la equinoterapia. Bueno, hemos entrevistado a organizaciones no lucrativas que se dedican a la equinoterapia y tienen algún tipo de reconocimiento porque hacen alianza entre sí. ¿Ustedes forman parte de la red de equinoterapeutas a nivel nacional? Te vamos a vincular. Las vamos a vincular porque ellos se reúnen y hacen intercambio de experiencias y van documentando todo lo que sucede en la equinoterapia y generando conocimiento y luego pues después de esa generación de conocimiento ya podrán crear juntos un diplomado y después una certificación. Antes de ser equinoterapeuta es preciso ser terapeuta físico. Bueno, se supone, en condiciones ideales sería lo mejor o lo óptimo para poder brindarle un servicio de calidad a un niño, pero en el caso específico de México no existe la cantidad de fisioterapeutas que estén interesados en esta área, porque hay que saber montar, hay que tener como ciertas características para poder dar una equinoterapia. Entonces eso dificulta un poco el hecho de que la persona que da la equinoterapia sea un fisioterapeuta. Nosotros en RIE tenemos a 2 equinoterapeutas, solo han recibido capacitación de equinoterapia y obviamente yo los capacito en cosas muy específicas de fisioterapia, todo lo que tiene que ver relacionado con el movimiento, con biomecánica, para que puedan dar pues un mejor servicio. ¿Y los otros 3? Porque dices que son 6 equinoterapeutas los que tienen. No, 3. 3. 9 caballos, 3 equinoterapeutas, un caballerango, ¿sí? Y tú, que eres la que les da a ellos el entrenamiento. Ajá, o sea, la función de la fisioterapia en RIE es precisamente el hecho de coordinar esas cosas. Coordinar que la equinoterapia se dé de forma correcta, que el niño esté en posición correcta, que tenga la cabeza alineada, que esté sus extremidades relajadas, y soy como la que les da como las directrices del tratamiento que designa el doctor, las recomendaciones que yo voy viendo a lo largo de la terapia o del tiempo que llevan los niños. Cada 3 meses se realiza una evaluación, una reevaluación, donde se van viendo pues precisamente si hay algún cambio motor, hay alguna alteración o haya algo que haya que cambiar para que el niño pueda pues tener una mejor evolución. Cuando dices el doctor, ¿te refieres al médico de cada uno de estos pacientes o al médico de la institución que atiende a los pacientes? Al médico de la institución. ¿Él es médico fisiatra? Es médico rehabilitador. Es el doctor Carlos Jiménez. Entonces tenemos un convenio con el doctor Carlos y él es el que nos designa el tratamiento que se debe llevar con cada niño. Nosotros periódicamente los niños tienen que asistir a un control con el médico donde nos dan como las pautas de tratamiento, que se debe mejorar, qué áreas, si hay que aumentar el tono, si hay que alinear, mejorar postura, control de cuello. Entonces nos da las directrices y nosotros lo que hacemos es que llegan esas pautas a mí y yo se las transmito a los equinos. Ahora, si los fisioterapeutas de los niños quieren también acercarse al espacio que ustedes tienen de rehabilitación infantil, equinoterapeuta, para conocer lo que ustedes hacen y poder coordinar el esfuerzo, ¿se puede? Sí. ¿Están abiertos a hablar con el fisioterapeuta privado de cada niño? Sí, claro. Nosotros, de hecho, tenemos convenio con una escuela que se llama CAPDI, que precisamente presta como servicio de fisioterapia. Es como una escuela que les da todas las terapias a los niños y estamos en contacto tanto con los fisioterapeutas como con los psicólogos para pues tomar como algunas directrices de tratamiento, de conductas de algunos niños que presenten. Ahora, la equinoterapia no solamente es montando al caballo, sino como ya mencionaron, también cepillándolo, abrazando la pata del caballo, acariciando la cara del caballo, ¿no? En fin, o sea, ese contacto con el animal ya es una cuestión terapéutica, ¿cierto? Sí. Sí, esto también se aplica en muchos de los pacientes. Sí. Sobre todo en aquellos que no pueden montar, no deben montar el caballo. Pues nosotros más bien lo hacemos con los niños que tienen algún déficit de atención e hiperactividad.
Para captar su atención. Sí. O con autismo. Sí, también. Cuéntanos la historia de un niño con autismo que despertó y comenzó a relacionarse con el mundo exterior a partir de la relación con el caballo. Bueno, en León llegó aproximadamente, el año pasado, llegó un niño, llegan 2 hermanos, presentando un diagnóstico de trastorno de hiperactividad. Pero en el niño era más marcado esa hiperactividad. No prestaba atención, no seguía órdenes y tenía ecolalia, repetía mucho las mismas frases. Entonces, al empezar la equinoterapia, sí, al principio gritaba muchísimo, no prestaba atención, se sentía como que estaba rechazando la equinoterapia. Ya después de aproximadamente la 3ª terapia, ya el niño se empezó a sentir más cómodo y creó un vínculo con el caballo. Entonces, en ese momento, pues el niño empezó a tener mejor comportamiento, ya tiene mayor relación con su entorno, ya sigue sin prestar atención porque obviamente es un proceso largo y también es algo integral, no solamente de la equinoterapia, sino influye en más áreas, tanto lenguaje, terapia ocupacional, terapia física. Entonces, lo que hemos visto en este niño es que efectivamente pues ha mejorado su aspecto en la comunicación con su entorno, se relaciona más con su familia, sigue presentando ecolalia, pero ya ha disminuido un poco, tiene menos crisis de ansiedad, porque presentaba muchas crisis de ansiedad con los gritos o con el ruido fuerte. Entonces sí ha disminuido un poco y la verdad creo que cada vez va mejorando más. Qué bueno. De regreso, más historias. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos a conocer la historia de Fernanda,
una chiquita con autismo, totalmente diagnosticado, verificado el diagnóstico por los médicos, y la han enviado 2 veces por semana desde hace 4 años a esta institución, Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica, institución de asistencia privada en Metepec, Estado de México. Platícanos su historia, Mary. ¿O quién te? Rocío. Rocío. Yo tengo un poquito más. Bueno, yo tengo, Fernanda. ¿Cómo llegó a la institución? Sí, Fernanda llegó a la institución porque antes iba a Zacango, al zoológico de Zacango, ahí antes había equinoterapia. En el Estado de México. En el Estado de México, y terminó ese programa. Y entonces conocían a Vicky, que es la presidenta de la institución, y Vicky organizó a todos los papás y empezó ella a dar equinoterapia. Así fue como llegó Fernanda. Fernanda, cuando yo la conocí, era una niña que se alteraba muchísimo. Incluso cuando subía al caballo, ella gritaba mucho, quería bajarse del caballo, y los equinoterapeutas, conforme van dando vueltas en la pista, se van tranquilizando los niños, y también con la música, porque ponemos música relajante para los niños. Entonces, eso casi siempre al principio, pero conforme ya pasó el tiempo, ella se nota que ha cambiado mucho su personalidad, es ya más tranquila, incluso ya nos saluda, nos dice adiós. Ya los saluda. Ya nos saluda, porque ya ves que los niños autistas no saludan, ellos pasan directo, no voltean a verte a los ojos. Esta chiquita incluso en un festival subió a cantar en el escenario. Qué que bien. Para mí dije, wow, vela, una niña autista ahí subiendo al escenario a cantar. Es sorprendente. Es algo sorprendente, es algo sorprendente. También tiene mucho que ver que sus papás son muy constantes. Ellos vienen desde Valle de Bravo, hacen 2 horas para llegar a la institución, y van 2 veces a la semana durante 4 años. Eso también tiene mucho que ver, claro, en que la equinoterapia tenga frutos. Es también mucho lo que los papás hacen por ellos. Entonces, en el caso de ella ha sido usada la equinoterapia para el aspecto comunicativo, ¿no? Sí. Para que ella aprenda a comunicarse con el exterior y a relacionarse con la gente. Sí. Al menos ya con todos los que trabajan en el centro, ella ya se relaciona afectivamente. Sí, claro. ¿Sí? ¿Tú lograste ser testigo del cambio? Bueno, es que cuando yo llegué a la institución, ya Fernanda llevaba mucho tiempo, entonces 2 años llevaba. No, ya llevaba más, sí, 3 años. Tú llegaste hace un año. Hace un año yo llegué. Entonces, sí, obviamente, al principio conmigo no había contacto ni visual, nada. Pero ya a medida que va pasando el tiempo y ya me va viendo que estoy ahí cada vez que ella está, pues obviamente ya me ve y no me saluda, pero ya al menos tenemos contacto visual. Pero sí, obviamente es muy gratificante ver los cambios que se presentan. Yo creo que por eso la equinoterapia ha tenido como tanto éxito, porque es algo que te muestra los resultados de forma bastante rápida en comparación con otras técnicas de rehabilitación. Pero obviamente sí es algo de constancia, de que los padres sean constantes. Ajá. Y que no solamente se queden con la equinoterapia, sino que sigan sus terapias normales, vayan a la fisioterapia, a la terapia ocupacional, terapia del lenguaje, porque todo ese conjunto es lo que va a hacer que el niño pueda tener como ese desarrollo temprano, pueda recuperar más rápido todas las funciones que no tiene de acuerdo a su edad. Además de ir a la escuela, por supuesto, ¿no? Sí, de hecho, pues la mayoría de los niños de nuestra institución asisten a escuelas que son para personas con discapacidad. Entonces eso facilita un poco porque en esas escuelas pues obviamente tienen su terapia física, su terapia ocupacional, y les van como enseñando herramientas pues para el desarrollo de su vida diaria. Ahora, hace un momento te preguntaba de tu vínculo con el DIF local. Sí. Bueno, ahí fue directamente Virginia, fue al DIF a ofrecer nuestros servicios para el albergue de discapacidad. Ella les platicó en qué consistía nuestra institución, cómo ayudaba la equinoterapia a los niños, y
Y pues nos los llevaron y vieron cómo los niños les ayudó. ¿De qué edad son esos niños? Ahí van desde 2 hasta como 16, como desde 3 años a 16 años. El más grande es de 16 años, Carlos. ¿Y estos niños tienen discapacidad? Sí, tienen discapacidad. ¿Cuántos son? En el albergue son como 35 o 40 los que están en el albergue, pero los que nos llevan a nosotros, que son los que pueden tomar equinoterapia, son 18 o 19 niños. Bueno, es que es impresionante. Para ustedes, ¿qué significa el tener estos dos vínculos con el albergue, donde viven personas con enfermedad mental y de todas las edades, y el albergue de niños con discapacidad? O sea, el abandono familiar, ¿qué significa para ustedes? Porque además no solo es rehabilitar físicamente, sino emocionalmente a estos pacientes. Sí, pues es algo muy gratificante porque ves cómo disfrutan el ir simplemente a ver a los caballos. Para ellos el ir a ver a los caballos es algo que los llena de alegría, que los llena de emoción. Entonces, y nosotros al estar en contacto con ellos, de que los paseamos, de que platicamos con ellos, pues es algo muy bonito. Y yo la verdad, pues, son niños que no tienen papás, que nadie los abraza, que nadie los besa. Entonces sí es difícil verlos y verlos que son tan desvalidos. Ahora, en Colombia, tú eres colombiana, Mary, ¿en Colombia también se da ese fenómeno del abandono de las personas más vulnerables? Sí, bueno, en Colombia lo que más se presenta es en las zonas donde hay menos educación, las zonas más rurales, y obviamente por la violencia que tenemos, se encuentran mucho los desplazados. Entonces sí existen zonas muy vulnerables en el sentido de que las niñas a temprana edad quedan embarazadas y pues obviamente no tienen los recursos para mantenerlos. Entonces son los casos que encuentras, los niños que en las noticias, que encontraron un niño en un bote de basura, que lo dejaron abandonado cuando nacieron. Igual que acá, entonces. Ajá, sí. Igual que acá. Pero cuando se trata de abandonar niños con discapacidad, es triplemente doloroso, ¿no? Porque luego nadie los adopta. Exacto. Yo conozco a la madre que los cuida ahí en el albergue y dice... Es una monja. Es una monja. Y dice, es que no lo puedo concebir, dice, que abandonen un niño y con discapacidad, dice, porque, dice, no tienen corazón, dice. ¿Dónde es ese albergue? Ahí en Toluca, en Colón y... ¿Cómo se llama? El albergue del DIF estatal. Es el albergue del DIF estatal y hay niños de 3 a 16 años, dices. Y después de los 16, ¿dónde viven? Hay otro albergue, pero de discapacidad no sé, pero hay un albergue que tienen ellos ya de niños de 16 a 18. Madre pero sí, por ejemplo, este chiquito de 16 o 17 años, ya tendría que estar en otro albergue, pero como es tiene discapacidad, lo ha mantenido ahí. No sé si será el único caso. Qué duro, ¿eh? Sí. Ahora dime, qué duro, o sea, no lo puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer porque somos testigos de tantos albergues donde hay personas con discapacidad abandonadas. Pero la gran pregunta es, después de los 16 años, ¿dónde van a vivir estos jóvenes con discapacidad? Porque todavía no tienen la edad para ser independientes y tienen discapacidad. Y la asistencia que ellos requieren a lo largo de la vida va siendo cada vez más grande y más fuerte. Mientras más grandes son, más ayuda van a necesitar. Entonces, es duro. ¿Qué discapacidades tienen los niños que viven en ese albergue y que afortunadamente ustedes pueden darles alegría 2 veces a la semana? La mayoría de niños tiene parálisis cerebral. Tenemos casos de niños con autismo, pero autismo muy severo, que no permiten ni siquiera el contacto físico. Tenemos un pequeñito de 3 años que tiene hipoacusia severa profunda. Entonces, y también pues obviamente por la hipoacusia no presenta habla y también tiene un retraso en el desarrollo. Tenemos, sí, esa es la mayoría de los niños, síndrome de Down también tenemos niños del albergue del DIF.
Abandonados con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con sordera, con autismo. ¿Alguna otra discapacidad? Miguelito. Que les falte un brazo, una pierna, algo. No, de esos no. Ciegos. No, tampoco tenemos. En el albergue no. En albergue no. Qué barbaridad. Bueno, pues ojalá que ustedes difundan más esto y hagan la denuncia. Están atendiendo pacientes con enfermedad mental que viven en un albergue privado, pacientes con discapacidades múltiples que son niños y que viven en un albergue del DIF, además de los que llegan de manera individual gracias a que sus familias se han enterado que hay este servicio no lucrativo del Centro de Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica, institución de asistencia privada, y que se sepa y que se conozca al tipo de población que ayudan, porque ese es otro tema, otra entrevista, otro reportaje, otra noticia, denunciar el hecho de que hay abandono de personas vulnerables en México de parte de sus familias, que es algo indecible, es algo, siempre será doloroso el saber que hay niños abandonados porque tienen algún tipo de discapacidad, y que esto conmueva también a la larga fila de matrimonios jóvenes que están deseando adoptar un niño, que se abran a la posibilidad de adoptar niños con discapacidad. Sí. ¿Sí? Al fin que hay muchas instituciones no lucrativas que los van a apoyar sin cobrarles nada para darles las terapias, ¿verdad? A ver, diles, si ustedes adoptan a un niño con discapacidad, nosotros le damos la terapia gratis. Claro que sí, nosotros si adoptan a un niño con discapacidad del DIF, les prometemos que les vamos a dar gratis la terapia. Excelente. Con mucho gusto. Sí. ¿Qué se siente tener trato con un niño con discapacidad? Ay, no sé. Es muy extraño porque de por sí como que tú ves a un niño y tiendes a protegerlo, a consentirlo, a jugar con él, pero verlos con discapacidad es inevitable no crear un vínculo con ellos, que un día no puedan ir y ya tú estás preguntando qué habrá pasado, estará bien, le faltó algo, le pasó algo. Entonces sí creo que es un arma de doble filo porque creas ese vínculo y haces todo para que el niño esté bien, pero también te juega mal porque pues terminas encariñándote con una persona que a la larga pues en cualquier momento se puede ir porque ya no existe el convenio, porque ya no puede asistir por su discapacidad aumentó, no sé, cualquier cosa puede pasar y ya terminas. Te quedas enamorada del niño con discapacidad, pero esto te lo pregunto porque que sepan los papás que están esperando adoptar hijos, que si adoptan a un niño con discapacidad lo van a querer mucho, muchísimo, y no hay nada más hermoso que darse cuenta que uno es capaz de amar de manera incondicional, y eso es hermosísimo, ¿no? Sí.